escenario en la cabeza de un anciano establece o que estos límites sean confusos, ¿no? El de la realidad, lo soñado, la ficción. Y en el escenario yo creo que esto también siempre, de alguna manera, se da. Hay un tiempo, hay una historia donde el espectador tiene que salir de su propio tiempo para que eso se pueda establecer. Yo creo que siempre hay ese cruce de caminos, ¿no? Que siempre lo que estamos viendo cuando verdaderamente en el teatro nos llega tiene que tener algo de soñado, algo de irreal de alguna manera, algo de hacer visible lo invisible, ¿no? El teatro, esto debe de ser siempre una constante. Pues contestaría con un verso, yo creo, del Conde de Salinas: la fe tan viva y la esperanza muerta. Quizás ya la esperanza, uno se va haciendo muy escéptico sobre la esperanza en ese mundo, sobre las soluciones que pueda tener en ese mundo, pues el teatro, ciertas motivaciones políticas que están fluctuando. Pero sí que tiene fe en otra cosa, que el sentido de que tú le has dado y el impulso que a ti te ha dado el teatro va a permanecer, ¿no? Y es algo vertical, y es algo que tiene que ver con una comunicación, digamos, más misteriosa. De alguna manera, ese es nuestro sentido de la esperanza. No hay día que no me acuerde de él.